Comienzo de Palabra Viva, Viva en Familia, con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Llame a sus familiares y amigos para ser bendecidos con la palabra de Dios que sostiene el cielo y la tierra. Celebración de la Palabra Viva, Viva la Palabra del 26 domingo ordinario del ciclo B. Nos acompaña el coro Discípulos de Cristo Jesús de la Comunidad Cristiana Católica Romana de Pearl, California. Espera en el altar, vamos todos hasta Él, llevemos nuestras sonrisas, la inquietud, nuestra hambre, nuestra sed. Dios sobre todo es amor, quiere nuestra salvación, que juntos nos salvemos para ir de las manos de Dios, para entrar en la casa de Dios, libres de rencores de entrar, llevar el alma tranquila y pensar que al salir más he de amar. Ese es Cristo, ese es Dios, ese es Cristo, nuestro Dios, ese es Cristo, ese es Dios, ese es Cristo, nuestro Dios. Hoy pedimos de una manera especial por los enfermos, los presos, los que trabajan bajo las inclemencias del tiempo, los que viajan, por aquellos que todavía no se recobran de esta recaída de la economía de este país y del mundo entero, para que el Señor nos ayude a encontrar caminos de justicia y poder arreglar los asuntos de esta vida con la ayuda, el ejemplo y el poder del Evangelio. Lectura del libro de los Números. En aquellos días el Señor descendió de la nube y habló con Moisés. Tomó el espíritu que reposaba sobre Moisés y se lo dio a los 70 ancianos. Cuando el espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Se habían quedado en el campamento 2 hombres, uno llamado Eldad y otro Medad. También sobre ellos se posó el espíritu, pues aunque no habían ido a la reunión, eran de los elegidos, y ambos comenzaron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contarle a Moisés que Eldad y Medad estaban profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que desde muy joven era ayudante de Moisés, le dijo: Señor mío, prohíbeselo. Pero Moisés le respondió: ¿crees que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el Espíritu del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Lloren y lamentense ustedes los ricos por las desgracias que les esperan. Sus riquezas se han corrompido, la polilla se ha comido sus vestidos, enmohecidos están su oro y su plata, y ese moho será una prueba contra ustedes y consumirá sus carnes como el fuego. Con esto ustedes han atesorado un castigo para los últimos días. El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que cegaron sus campos está clamando contra ustedes. Sus gritos han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Han vivido ustedes en este mundo
entregados al lujo y al placer, engordando como reses para el día de la matanza. Han condenado a los inocentes y los han matado, porque no podían defenderse. Palabra de Dios. Te Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús les respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar del castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar del castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar del castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra litúrgica de Dios nos invita hoy a ser radicales, a imitar a Jesús con todas las consecuencias. En un mundo en que el ser radical significa arriesgar una buena reputación, o que los demás nos tilden de locos o de personas excéntricas, la palabra de Dios nos dice al menos que abracemos el Evangelio tal y como lo predica Jesús. No podemos tener la certeza de pertenecer al reino de los cielos. El tema que nos da hoy el Espíritu del Señor lo he titulado de esta manera: Dios a nadie excluye. Quien excluye a otros por sentirse superiores, se excluyen a sí mismos de Dios y de la comunidad. Este tema invita a la reflexión y también a que valoremos nuestra dignidad de cristianos, de seres humanos, de personas, que somos capaces de analizar el mundo que nos rodea, pero hacer un análisis ayudados con la luz del Evangelio. No simplemente con las estadísticas sociales, económicas o políticas. Es importante notar que el mensaje del Evangelio, si lo tomamos no solamente al pie de la letra, sino con el espíritu con que se escribió, se predicó y se sigue proclamando esa buena noticia de Jesús entre nosotros, sabremos que nuestra sola presencia en el mundo, por ser fieles a Jesús, causa una crisis y a veces un conflicto, por lo que no todos se atreven a vivir el Evangelio con radicalidad. Prefieren suavizar la fe cristiana con meros principios mundanos o convencionalismos sociales. Esto puede suceder incluyendo aquellos que se dicen creyentes o fieles de Dios. Aún aquellos que llevan el nombre de cristianos o de católicos, que practican su fe, que asisten a la misa domingo a domingo, se confiesan y comulgan.
Muchas personas se escandalizan cuando ven que nuestro proceder, nuestro actuar, nuestra forma de tratar a los demás durante la semana no es coherente con lo que dicta nuestra fe. Y en lugar de dar ejemplo de lo que el Señor espera de nosotros, damos mal ejemplo. En lugar de ayudar a promover una sociedad más justa, impedimos que el reinado de Dios se haga realidad en nuestro medio. Más aún, a pesar de que nos llamamos cristianos, somos una vergüenza ante los demás cuando tratamos con la punta del pie a aquellos que parecen oponerse a nuestras formas de pensar o a nuestros intereses. Hoy se nos dice en la primera lectura y en el Evangelio cómo el Espíritu de Dios es dado a todos, no solamente a aquellos que pertenecen a la comunidad o al pueblo de Dios o a los discípulos de Jesús. En el caso del cuarto libro de la Biblia, los números, ese censo que se realiza para ver quiénes y cuántos pertenecen al pueblo de Dios, alguien corre a decirle a Moisés que el Espíritu de Dios había bajado sobre dos personas que no estaban en la asamblea, Eldad y Medad, esperando que el líder de la comunidad declare como herejes o excluidos de la comunidad aquellos dos hombres. Moisés, al contrario, les da una lección a aquellos que se sienten elegidos o únicos, favorecidos por Dios, y que les hace sentirse superiores a los demás solo porque Dios les ha dado su espíritu. Moisés les responde: ¿crees que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el Espíritu del Señor. Muchas parroquias sufren no por falta de feligreses o personas que llegan a sus bancas para escuchar la palabra de Dios. Más bien sufrimos de la discriminación o exclusión que unos hacen de otros. Y a veces en nombre de la tradición o del rito sagrado en el que participamos, o simplemente porque en la iglesia el obispo o el sacerdote ha permitido que los laicos ejerzan algún servicio, ministerio, carisma o talento, y simplemente porque tienen la oportunidad de ponerse de pie enfrente de los demás, piensan que son mejores o más buenos, pero se olvidan de que el Señor les pedirá cuentas de esa función, de esa tarea, de esa misión, para el servicio de los demás, no para servirse de los demás. Cuando vamos a servir a la iglesia, no lo debemos hacer para ver qué provecho sacamos, sino cómo contribuimos a la iglesia de Dios, para que todos se sientan miembros del cuerpo de Cristo y que la casa sagrada sea para todo el pueblo. ¿Qué diéramos porque todos pudieran ser catequistas, o ser lectores, o expulsar a los demonios, o cantar cánticos de alabanza al Señor? Quizás no todos pueden hacerlo todo. De hecho, solo a algunos se le dan ciertas funciones, pero a otros se les dan otras. Eso no significa que en la casa de Dios haya lugar para discriminar a nadie. El tema que he escogido lo he llamado así: Dios no excluye a nadie. Más bien aquellos que buscan sacar a los demás de su membresía, de su escuela, de su parroquia, de su club, de su trabajo, simplemente porque ellos se sienten con más derechos o señoría. Se olvidan de que Dios a todos les da su merecido, y que cuando excluimos a unos, nos estamos excluyendo a nosotros mismos por el hecho de ver a los otros como inferiores, como si Dios no tuviera amor para ellos, como si ellos no tuvieran los mismos derechos, la misma ciudadanía, la misma capacidad, las mismas oportunidades que se nos han ofrecido a nosotros. Es triste ver las consecuencias de nuestras acciones equívocas, de nuestra visión errónea. El reverso de la historia siempre ha sido el arma de defensa más que de ataque de los indefensos, de los que han sido víctimas de un sistema injusto.
Nunca jamás en toda la Biblia se habla con tanto enojo y desprecio hacia los ricos, como escuchamos hoy en el libro de Santiago, capítulo 5. Lloren y lamentense ustedes, los ricos, por las desgracias que les esperan. Sus riquezas se han corrompido, la polilla se ha comido sus vestidos. ¿Dónde está su oro y su plata? Se han enmojecido. Esta es una prueba contra ustedes y cómo acabarán bajo el fuego. Con esto ustedes han atesorado un castigo para los últimos días. Me pregunto, ¿qué habrá pasado en aquella comunidad de Santiago? ¿Qué habrá sucedido en aquellos que se hicieron bautizar, que llevaban el nombre de cristianos, pero que no se compadecían de los más necesitados? ¿De nada les habría servido el Evangelio de Jesucristo? ¿Que creían que con su dinero habían comprado el cielo? Por eso se siente una rabia, un enojo del autor de este libro de los primeros días del cristianismo. El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que cegaron sus campos está clamando contra ustedes. Sus gritos han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. ¿Han vivido ustedes en este mundo entregados al lujo y al placer, engordando como reses para el día del matadero? Válgame, nunca había oído tanta cosa tan terrible contra los ricos como en esta cita bíblica. Han condenado a los inocentes y los han matado porque no podían defenderse. ¿Cómo aplicar esta palabra de Dios en nuestro tiempo? O más bien me pregunto, ¿cómo no aplicarla? Lo primero que debemos pensar es cómo Dios ha dictado sentencia. Y nadie se excluye de lo que su palabra ha fijado como norma de buena conducta. Pero si ignoramos la palabra de Dios, todos, ricos o pobres, estamos absolutamente perdidos. No hay ricos que sean tan ricos que no necesiten del pobre, ni pobres tan pobres que no puedan dar nada a los ricos. Su sencillez, su creatividad, su compartir solidario con los que se abren a dar y recibir con respeto. Los ricos están en grave peligro, no porque la riqueza sea mala en sí, ni porque siendo ricos les haga ser malos, sino solo porque la riqueza de lo material los puede cegar al mundo espiritual y a la necesidad de los pobres, pues tanta puede ser su preocupación por cuidar y proteger sus bienes terrenales, que descuidan el bienestar de sus hermanos y la protección que todos necesitamos. El sueño americano, que ha sido el móvil o motivo de atracción para millones de inmigrantes, se ha resquebrajado por varias razones. Primero, porque el sistema del capitalismo o de una economía liberal del globalismo ambicioso de las corporaciones nacionales e internacionales han fracasado rotundamente debido a la voracidad, codicia y leyes injustas que propiciaron con esto el derrumbe de la economía, cuyas bases eran tan frágiles como lo fue la codicia y ambición de algunos prestamistas, los bancos y vendedores de casas, que propiciaron el robo, causando que la nación que había sido más poderosa del mundo cayera víctima de sus propias marañas y legalismos que favorecieron a unos pocos ricos, cada vez más ricos, a expensas de las mayorías pobres, cada vez más pobres. El Evangelio no está en contra del progreso de los pueblos, como si la religión fuera el opio de la gente. Al contrario, el Evangelio promueve la dignidad completa de la vida humana, toda y de todos. Nadie debe ser, ni sentirse, ni aceptar ser excluido de los bienes de este mundo, que Dios ha destinado para todas las generaciones, para cada grupo humano, para toda persona que viene a este mundo. El desprecio hacia los ricos no debe ser justificado simplemente porque tienen, por aquellos que no tienen,
sino quizás más bien porque todos podemos cegarnos al llamado de una conciencia social solidaria, como lo dice el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, publicada por el Pontificio Consejo Justicia y Paz, en el que se sintetiza el Evangelio social que promueve el bienestar de todos. Pero partamos de nuestra frágil humanidad para expresar a Dios que es tan grande y pedirle perdón por nuestras injusticias. ¿Cómo cantarle al Señor? ¿Cómo cantaré al Señor si solamente soy un hombre de barro? Sé que no puedo practicar su palabra mientras el Espíritu Santo no me dé la fuerza para practicar esa palabra y poder exclamar con humildad: ¿cómo le cantaré al Señor? En medio de tanta injusticia, de tanto dolor, de tanta desigualdad, pero al mismo tiempo pedirle que me haga instrumento de sanación, de liberación, de reconciliación, porque con su ayuda podremos practicar su justicia, una justicia que va por encima de nuestra propia justicia, que sin la ley del Señor nunca logra su cometido. Pero con la palabra de Dios todo se arregla, todo se supera, todo puede cambiar. ¿Cómo le cantaré al Señor? ¿Cómo le cantaré? ¿Cómo le cantaré al Señor? Hombre de barro soy. Él está en los montes y en el mar. Él mira el silencio de la noche calma y camina en la ciudad. ¿Cómo le cantaré al Señor? ¿Cómo le cantaré? ¿Cómo le cantaré al Señor? Hombre de barro soy. No mira en el hombre su color, y mira el silencio, es Padre de todos, y a todos quiere el Señor. ¿Cómo le cantaré al Señor? ¿Cómo le cantaré? ¿Cómo le cantaré al Señor? Hombre de barro soy, hombre de barro soy. Algunas personas se preguntan si la Iglesia debe promover la justicia como parte integral del anuncio del Evangelio. Una vez más, repito el grito de los obispos de Latinoamérica, que desde Medellín y después Puebla y finalmente de la última conferencia en Aparecida, Brasil, enfatizan su opción preferencial por los pobres. De ninguna manera se debe tomar ese mensaje de los obispos y del documento del Compendio de la Doctrina Social como si favoreciéramos un partido político o un sistema económico en contra de otras posibles soluciones. Lo que la Iglesia hace es educar a sus fieles para que sigamos el camino del Evangelio. En ese documento del Compendio de la Doctrina Social número 183 se nos dice cómo el mensaje en favor de los pobres es algo esencial y no meramente opcional. La miseria humana es el signo evidente de la condición de debilidad del hombre y de su necesidad de salvación. De ella se compadeció Cristo Salvador, que se identificó con sus hermanos más pequeños. Jesucristo reconocerá a sus elegidos en lo que hayan hecho por los pobres. La buena nueva anunciada a los pobres es el signo de la presencia de Cristo. Pobres tendréis siempre entre ustedes, pero a mí no me tendréis siempre. No para contraponer el servicio de los pobres, la atención dirigida a Él.
El realismo cristiano, mientras por una parte aprecia los esfuerzos laudables que se realizan para erradicar la pobreza, por otra parte pone en guardia frente a posiciones ideológicas y mesianismos que alimentan la ilusión de que se pueda eliminar totalmente de este mundo el problema de la pobreza. Esto sucederá solo a su regreso, cuando Jesucristo estará de nuevo con nosotros para siempre. Mientras tanto, los pobres quedan confiados a nosotros y en base a esta responsabilidad seremos juzgados al final. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos. Hermanos y hermanas, les recordamos que aquellos que discuten sobre quienes son excluidos o excomulgados de la iglesia por razones de fe, hoy se nos habla de una exclusión o de un pecado más grave que el pecado de no conocer o de ignorar la verdad de la religión o de la fe. El pecado consiste en ignorar la presencia de Dios, de Cristo, en los más pobres y necesitados. Frente a esa realidad, todos corremos un grave peligro de perder nuestra salvación. Porque habiéndosenos dado la oportunidad de reconocer a Jesucristo en el hermano necesitado, decidimos ignorarlo y cometemos así el pecado más grave, que es el de omisión o de omitir aquella obra buena que pudimos realizar. Hemos tenido la oportunidad de ayudar a los demás y no lo hacemos, de eso daremos cuentas a Dios. Eso es mucho más grave que si a veces no expresamos adecuadamente la fe o las expresiones de alabanza o en el rito religioso, porque de nada serviría todo eso si a fin de cuentas excluimos, discriminamos o despreciamos a los demás. Les invito entonces a que hagamos esa oración humilde como una asamblea solidaria con aquellos que piden con gritos de auxilio a Dios. Supliquémosle pues y concluyamos esta reflexión pidiéndole al Señor: ¿podrías hacer recaer sobre nosotros, Señor, todo el rigor de tu justicia, porque hemos pecado contra ti y hemos desobedecido tus mandatos? Pero haz honor a tu nombre y trátanos conforme a tu inmensa misericordia. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Si desean una copia de este servicio, la pueden encontrar en YouTube con el Padre Joaquín del Valle, en Facebook Calvario Tepeyac Carmelo, y a mi correo electrónico pueden enviar sus comentarios padrejoaquinevangeliza@gmail.com, o puede llamar al 559-519-3750. Una mujer muy especial, muy especial. La conocí cuando cumplí los 6 y ella no tiene edad. Tenía tanta paz en su mirada que me robó mi corazón, mas de repente yo la vi llorar y al preguntar me contestó: es que mis hijos ya no se aman más, es que cansada estoy de suplicar. Diles que lucho por su salvación. Diles que soy la reina de la paz. Diles que ya sufrió un dolor muy cruel, que ya no quiero pasar otro igual. Bajo la cruz un día lloré y lloré.
era mi hijo y yo lo callé por humildad. Acabas de escuchar la predicación con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Si desea una copia de la Santa Misa o solo de la predicación del domingo que pida, mande su ofrenda al Padre Joaquín, P.O. Box 12131 en Fresno, California. Código postal 93776.